anterior a la fecha de la persona que la está utilizando sin tu autorización. Son cosas un poco bizarras. Y además, bueno, yo no lo recomendaría porque, no sé, si haces muchas mudanzas en tu vida o algo así, se te pierde la carta, después no es muy viable. Y luego existen registros online, el más conocido, yo creo que es SafeCreative, por ejemplo. Que bueno, hombre, yo, a ver, todo esto, desde el punto de vista de un abogado, hasta que no ves cómo lo considera un tribunal, pues nunca te lanzas a recomendarlo, porque dices, oye, a lo mejor después llegas a juicio y hay que tener en consideración una obra que solo está registrada a través de una página web y bueno, a lo mejor puede tener ciertos problemas probatorios o el juzgado la puede valorar positivamente o no valorarla, no tenerla en cuenta en absoluto, ¿no? Pero bueno, en principio son páginas que alojan esa obra en sus servidores y eso sí hay una forma de comprobar fehacientemente, de una manera fidedigna, que a partir de determinado momento está alojada en ese servidor esa obra. Y como es un servidor que en principio no está bajo el control del autor, pues hay que suponer que, como hay intervención de un tercero, pues que hay muchas posibilidades de que el dato del momento del registro sea cierto, ¿no? Además, recientemente la gente de SafeCreative pues, ha entrado en colaboración con registradores de España, bueno, registradores de la propiedad, registro de la propiedad intelectual, etc. Y están lanzando ahora pues, un servicio que bueno, pues lo que están destacando es que lo han hecho en colaboración con este organismo oficial y que entonces pues, tienen como marchando con mucho más peso. Acaba de salir, yo no lo he utilizado nunca, no sé si alguien ha tenido la experiencia de emplearlo o cómo funciona exactamente, pero bueno, es bastante interesante, sobre todo por la comodidad que te da el hecho de poder hacerlo desde tu casa. Que bueno, en el registro de la propiedad intelectual puedes registrar también online, con certificados digitales y todas estas historias. Quizás la diferencia entre el registro online y el registro de la propiedad intelectual en este momento es que en el registro de la propiedad intelectual tienes que pagar unas tasas por el depósito de tu obra, pero bueno, son unas tasas bajas, son unas tasas de, pues estamos hablando a lo mejor de 15 euros la tasa más baja. A ver, ¿quién que dice que no? Que creo que ha tenido una mala experiencia con el registro de la propiedad intelectual. No, porque para registrar un libro, una tesis, maravilloso, pero 20.000 fotografías... Puedes registrarla como colección. Y luego te cogen un trocito. Un trocito de la obra. Sí. Eso sí que no debería cambiar. Pero bueno, ahí existen pequeñas... Bueno, no son triquiñuelas, pero puedes registrar series. Entonces no te cobran 15 euros por cada obra, sino que te cobran pues, 15 euros por la primera y después una tasa más pequeña. Hombre, depende del número de obras que deposites, puede llegar a ser caro, claro. Pero bueno, Teresa y los registros online, que yo creo que es algo que también va a cobrar protagonismo. Bueno, hemos hablado de que el derecho de autor tiene una faceta de derecho de propiedad. Hay una serie de facultades que están englobadas dentro de ese derecho de autor. Hemos visto cuándo surge el derecho de un autor sobre su obra, que es en el momento de la creación. Pero entonces cuando yo creo algo y quiero transferir algunos derechos de explotación a otra persona que va a realizar una explotación económica de esa obra, pues por ejemplo yo soy la heredera de Cata La Roca y le quiero transferir derechos a Editorial Planeta para que pueda reproducir esa imagen, transformarla, etc. ¿Cómo pasa la obra del autor o del titular originario a los terceros? ¿Cómo se hace esa transferencia? Pues bueno, una vez más y a grandes rasgos, porque yo siempre digo, estas charlas no son asesoramientos jurídicos, o sea, esto aquí a veces hablamos de una manera coloquial para que se entienda, pero simplificadamente hay dos grandes formas que son las más habituales, son fórmulas contractuales de trasladar ciertos derechos a terceros, ¿no? Una que viene siendo el precio también, el precio que le ponemos a la obra. Es muy habitual en el caso de las licencias establecer remuneraciones que están relacionadas con lo que obtenga ese tercero de la obra. Es decir, imagínate que yo he hecho un diseño gráfico y lo he licenciado a una compañía que fabrica camisetas y que las comercializa.
bastante habitual fijar un pacto de royalties. Es decir, por cada camiseta que vendas, pues yo me llevo tanto, me llevo un porcentaje de tus ingresos, o un porcentaje. Bueno, no es objeto de esta charla profundizar en ello, pero hay que tener cuidado pues, sobre qué pactas esos porcentajes, ¿no? Si lo estás haciendo sobre un beneficio, si lo estás haciendo sobre un ingreso, porque la cantidad que te va a corresponder puede variar muchísimo en función de eso, ¿no? Y luego nuevamente pues tenemos que tener cuidado con el plazo para que establecemos esa licencia, para que permitimos ese uso, y también los territorios. Bueno, las facultades que se licencian, y también si la licencia es exclusiva o no exclusiva. Es decir, si esa va a ser la única persona a la que le vamos a licenciar la obra, o si nos reservamos la posibilidad de concederle licencia sobre la misma obra a otras personas. Desde luego, si licenciamos en exclusiva, deberíamos valorar al alza la renta de nuestra obra, porque no vamos a poder negociar con nadie más. Y el cliente no va a poder utilizar esa obra. Perdón, o sea, el cliente no va a encontrarse con ningún competidor utilizando esa obra en el mercado, ¿no? Si la licencia no es exclusiva, pues habitualmente recibiremos una renta, un precio por nuestra obra más bajo, porque va a haber varios competidores que en el mercado estén utilizando esa obra. Ahora que hablamos de licencias, pues vamos a hablar de Creative Commons, porque es el momento, es su sitio. Creative Commons, no sé cómo explicar lo que es Creative Commons, porque es una de esas cosas. Creative Commons, para empezar, es una actividad que se presenta a sí mismo como sin ánimo de lucro. Creative Commons también es el nombre que le han dado una serie de licencias preestablecidas que ellos han desarrollado, es decir, una serie de clausulados, porque al final en el fondo no son más que eso, clausulados sobre utilizaciones que tú permites que se hagan de tu obra, ¿no? Y se han presentado siempre como alternativas al copyright, afirmación con la que yo estoy totalmente en desacuerdo, porque el Creative Commons presupone, o sea, el hecho de que yo licencie una obra bajo Creative Commons presupone que yo tengo el derecho de autor sobre esa obra. Sin el derecho de autor sobre la obra no habría Creative Commons. Si no hay derecho de autor, hay dominio público. Y si hay dominio público, hay utilización libre por cualquiera, en cualquier lugar donde sea y durante el tiempo que quiera, sin ningún tipo de remuneración, etc. Y Creative Commons también, para mi pasmo, es una marca registrada. Pero bueno, es algo que así a veces buscando y tal, y dices, bueno, a ver, esta gente quién es y tal. Es una marca que está registrada a nombre de, si no me acuerdo mal, Creative Commons Incorporated, una corporación norteamericana, que bueno, pues que ha montado todo esto y en fin, se ha presentado al mundo como un sistema alternativo y demás. Parece que me quedan antipáticos, pero me parece muy interesante lo que han hecho Creative Commons. Me parece muy interesante porque por lo menos nos han permitido darnos cuenta de que hay modelos de licencia de las obras que son distintos del de todos los derechos reservados. Pero ya os digo, al fin y al cabo, aunque no coincida con el sistema de todos los derechos reservados, al fin y al cabo es un sistema que se basa en los derechos de autor. Lo que pasa es que algunos derechos quedan liberados, quedan libres. Bueno, ahí veis reflejadas un poco las ideas que hemos estado comentando. Son licencias, es decir, dan permiso para ciertas utilizaciones, no son contrarias, ni son incompatibles con el derecho de autor, porque para que alguien licencie algo bajo Creative Commons tiene que ser el titular de los derechos de autor. Ahora, yo no puedo licenciar bajo Creative Commons algo que haya hecho mi vecino o un compañero de trabajo. Y bueno, el contenido, no sé si, me imagino que las habéis utilizado en alguna ocasión, están omnipresentes realmente en Internet y además son relativamente fáciles de utilizar, son bastante intuitivas, esto que se lleva tanto y que gusta tanto, son cómodas de usar, ¿no? Tienen un contenido modulable que se puede elegir a través de categorías preestablecidas. No sé si las habéis utilizado en alguna ocasión, o sea, si habéis hecho la labor de decir, oye, pues yo voy a divulgar este trabajo y voy a ponerlo bajo una licencia Creative Commons. Pues, bueno, cuando entras en el sitio de Creative Commons España, en este caso, con la intención de licenciar, te derivan a una especie de como de checklist o algo así, ¿no? En la que tú vas un poco marcando, pues
¿qué tipo de utilización quieres permitir para esta obra? ¿Vas a permitir que haya usos comerciales? Y bueno, pues en función de lo que tú contestes a esas preguntas ya te va. En esta charla de la Escuela de Diseño Industrial en Ferrol vino el representante territorial de Galicia de las GAE. Y entonces explicó por qué había surgido las GAE. Y me pareció una historia fascinante, porque en sus momentos iniciales me pareció tan simpática las GAE que me parecía mentira que se haya convertido en lo que es hoy en día, ¿no? Y en que personifique un poco pues, el rechazo al sistema de derecho de autor, incluso. Y bueno, la cuestión rápidamente es que a finales del siglo XIX, principios del XX, esto es la versión de las GAE, solo la reproduzco. En Madrid, sobre todo en Madrid, ¿no? El entretenimiento que había pues era acudir al teatro, acudir a la zarzuela. ¿Qué pasa? Que los grandes beneficiados del negocio del arte dramático en ese momento eran los empresarios, los intermediarios, los que contrataban un autor, contrataban un dramaturgo, bueno, montaban la obra, vendían entradas, pero se forraban, ¿no? Y los autores pues, no encontraban ningún tipo de compensación justa a su trabajo, ¿no? Se encontraban pues, en una situación total de un poco de indefensión y de explotación, incluso, por lo que tengo entendido en algunos casos, era una explotación casi pura y dura, ¿no? En unas situaciones personales económicas muy duras, cuando eran los que creaban algo o los que permitían que existiera un espectáculo que daba muchísimo rendimiento económico. Entonces se juntaron y crearon la Sociedad General de Autores. Pero bueno, después de un tiempo, eso fue pues, eso, 120 y no sé cuántos años. Las entidades de gestión vienen de ahí. Las entidades de gestión están formadas por autores, por los autores. O sea, no es que las dirija ningún empresario, ni están... Bueno, en el caso de las GAE están los editores, que son empresarios también, y después está todo el llamado de cómo funcionan las industrias que explotan los contenidos artísticos y los contenidos creativos, ¿no? Pero bueno, en principio, son los autores, bueno, algunos autores muy concretos. VEGAP engloba creadores visuales, o sea, no solo fotógrafos, sino artes plásticas, ilustración, diseño gráfico, videografía, arte electrónico, arquitectura incluso, cómic. Y gestiona los derechos de autor recaudando de los obligados, o sea, de los que son usuarios de las imágenes. Pues empresas, medios de comunicación, medios publicitarios, instituciones públicas también, cuando quieren utilizar imágenes que pertenecen al repertorio de VEGAP. Yo, por una cuestión de haber tenido durante un tiempo mucho contacto con músicos, sobre todo, y menos con creadores plásticos, pues no conozco muy en profundidad el funcionamiento de VEGAP. Sé que en algún aspecto son un poco más abiertos que las GAE, que sus contratos de gestión, pues bueno, digamos que a los autores que quieren pasar a formar parte de VEGAP, pues bueno, hay alguna cláusula que es un poquito más abierta, o que por lo menos tiene en cuenta que las cosas están cambiando, ¿no? Pero bueno, pues en todo caso, pertenecer a VEGAP como autor, como creador, es una opción que está ahí y que a lo mejor pues, en algún momento alguien puede considerar. Recuerdo que en una ocasión un artista plástico, ¿no? me preguntaba, me decía, es un escultor en concreto, decía, oye, ¿cómo es eso de VEGAP y tal? Y a mí me compensaría pertenecer. Y dijo, hombre, yo no te voy a vender VEGAP, pero VEGAP funciona así, sirve para esto, entonces depende de cómo tú hagas tu trabajo, a lo mejor te compensa tener a VEGAP de mano y cobrar por las reproducciones que se realicen de tu obra y no sé qué, o a lo mejor no te compensa porque quieres tener mucha más libertad. Porque muchas veces la cuestión que se plantea es ¿qué hago? ¿Dejo que se encarguen de todo con la capacidad recaudatoria que tienen y demás? Y yo luego cobro la parte que me corresponda o no la cobro, porque a veces no se cobra tampoco y luego la reclamo. O mantengo mi libertad, pero si quiero gestionar el cobro de algunos de estos derechos lo tengo que hacer yo, que también es bastante difícil. O sea, en vez de centrarte en la creación, pues a lo mejor tienes que estar... no, es que han hecho una tirada de postales de mi obra tal y tengo que ir allí al tipo de las postales a decir, oye, es que por cada postal. Pero el gran inconveniente de VEGAP es que si en un momento dado tú quieres ceder a una institución o a una ONG o algo la obra de manera gratuita, VEGAP te lo va a impedir, aunque el autor quiera. ¿Eso por qué no lo pueden modular y que haya como diferentes? Porque eso al final a veces va contra el autor. Porque sí, por ahí una institución o alguien va contra el autor, sí. Que si no me lo cedes así, pues no te voy a hacer la exposición. Pero
vayan a pedir. Tú lo haces y luego ellos van con la cultura. Entonces, hay muchos culturales, instituciones, administraciones que antes de trabajar contigo tienen el estado de pegar. Si perteneces a pegar, por eso digo que va contra el autor al final a veces. Es un freno a veces. Como yo lo entiendo, las entidades de gestión grandes plegadas trabajan mucho con considerados. Es decir, a ellos lo que les interesa es Fundación Picasso, Guía Picasso. Una obra de Picasso porque ya llegan ellos con la factura. Pero Picasso no funciona ni siquiera, ¿verdad? ¿Verdad? No. Picasso no. Los grandes, grandísimos no les funciona. Miro, Picasso, Dalí, todos están por encima. ¿Pero que estaban unidas en esto más extranjeras? Sí. Picasso y otros franceses. Pero bueno, son como despachos de abogados macro. Ha habido que decir algo que bueno. No, yo quería comentar una cosa. Hasta donde sé, es gente que tiene una experiencia directa del periodo con Vega porque trabaja en instituciones públicas, culturales. No. Lo que pasa es que lo primero lo he comentado para que es un invitado previo de quién está en Vega y quién no. El problema es con el tema de si Vega autoriza o no. Es decir, pasa lo mismo, por ejemplo, muy polémico el tema de las GAE, por ejemplo, de los derechos benéficos. ¿No? De repente ha habido un concierto benéfico a favor de Saja, de enfermedades raras, de alguna persona con el campo, y entonces llega las GAE y cobran. ¿Por qué? Porque los titulares de los derechos, insisto, los titulares de los derechos, muchos de no son los autores, ¿de acuerdo? Por los editoriales, los agentes de puestos, los intermediarios, cogen y no ceden los derechos para ese uso concreto. Si tú, con una determinada galería, cedes que no hay ningún problema en que hay una exposición. Es que eso no lo puede hacer. Una empresa que está en Vega no puede decir para esto no me cobres. El autor propio le dice Vega, oye, para esto no. Esa posibilidad no existe nada. Sí, es así de estricto. Entonces, en estos casos digo yo que va en contra del propio autor, porque a lo mejor entonces pasan de hacerte la exposición o ya no va a ocurrir eso. Entonces yo no sé por qué Vega ahí no flexibiliza. Yo creo que sí, tener varios tipos de cesión sí que puedes hacer ese tipo de cesión. Con Vega no, de verdad. Vega entonces sí que cobra sentido Vega porque permite que dice que Vega permite el Creative Commons, que es mentira. Vega lo que te permite es, son tan majos que siendo socio o socia te permite que haya obras tuyas que no estén dentro de lo que sería el repertorio de Vega. Lo que pasa con las GAE. En las GAE eso no lo permite. Todo lo que hagas, los 5 años de contratos, cae bajo el paraguas de las GAE. Y están permitidas en muchas más excepciones. No hay que mirar lo de Vega porque siempre es una verdad que no te permitan utilizar gratuitamente que puedes usar. Sí que es verdad que, bueno, en el contrato de SGAE, la encomienda que tú haces a SGAE de que gestione tus derechos se refiere a toda tu obra, a toda la obra que, en teoría, la que crees a partir de que has pasado a ser miembro de SGAE. Pero también en la práctica es verdad que cobran derechos de gente que no pertenece a SGAE. Y su justificación es que lo hacen por si acaso pasado mañana se dan de alta las GAE. Y bueno, esto es, la parte estás actuando sin autorización de una persona y en su nombre, en nombre de todos los que pertenecen a SGAE o puede llegar a pertenecer a ella, estás recaudando un dinero que aparte después, habitualmente ese dinero recaudado por horas que realmente no están en el repertorio de las GAE, a los 5 años las GAE se te puede meter en su bolsillo. Es legal. Si en 5 años no identifican al titular de sus derechos. Que eran todos de autores que no pertenecían a la GAE y la ganaron. Sí. Es que aquí es lo que comentabas antes. Si no estás dentro del repertorio de obras de esa entidad, no tiene por qué cobrar en tu nombre. Es que es lógico. Pero vaya, que hay autores que no están dentro de SGAE, no sé si en Vega pasa lo mismo. Yo creo que no son tan así, o que por lo menos no tienen una maquinaria. Es que las GAE al final lo que tienen es una maquinaria de recaudar. El rollo de que van por los bares y todo eso le suena a todo el mundo, todos lo sabemos, ¿no? Pero no solo por los bares, por las peluquerías. Es una cosa que yo creo que SGAE lo ha desarrollado al máximo. Y de hecho ahora dicen que, que se quieren hacer amigos nuestros otra vez, quizás. Y yo no sé si lo quieren o no lo quieren hacer. Y no sé qué son las cosas concretas que van a hacer para que... Ahora están Tom Racing, sí. Pero es que yo ya solo me pregunto lo que tendrá que hacer ese hombre, aún suponiendo que tenga la mejor de las intenciones, que se lo voy a suponer, como el gallego pues.
Le voy a dar un botón. Pero es que parar esa forma de trabajar en una institución tan grande que recauda tanta pasta, yo es que no me lo creo, lo siento, pero no. Y de hecho siguen yendo a los bares y siguen utilizando los métodos de siempre. Últimamente en Lugo están haciendo una, porque va como por oleadas, estaban mandando cartitas y presentando demandas contra gente de los bares. Es duro, pero sí, la forma de evitar que te cobren es utilizar obras que no estén dentro de su repertorio. Si no, estás condenado, o sea, da igual. O sea, el otro día estábamos tomando en algún bar, le habían mandado al propietario una cartita de las GAE y estaba todo indignado porque decía, joder, es que yo que siempre cuido un montón la música, que pongo música aquí porque yo quiero que la gente conozca pues, el blues y que conozca no sé qué. Y es que me tenían que pagar a mí, yo. Tienes toda la razón, es verdad, sí. Coge la carta, si te mandan a juicio solo por saber lo que te reclaman, vete a juicio y trata de defenderte y de minimizar lo que les tengas que pagar. Pero no le digas eso porque les va a dar la risa. Es que lo que yo he hecho con la música en esta ciudad, porque esto es... Bueno, levanta pasiones. Vega. Pertenecer a Vega o a cualquier entidad de gestión no es obligatorio, por lo menos formalmente no es obligatorio. En las GAE, bueno, antes había ciertos metodillos para que, aunque tú no quisieras ser de las GAE, al final si querías grabar un disco, pues tuvieras que ser de las GAE igual. Creo que ahora la utilización de esos métodos es un poco extraños, bueno, es que voy a la discográfica y no me quieren grabar el disco si no me hago de las GAE y tal. Creo que han decaído, creo que ya no se lleva eso, pero bueno, es que también cada vez menos gente va a una discográfica. Bueno, hay alguna gente que no va a una discográfica. No es obligatorio. Tampoco es necesario pertenecer a Vega para que se reconozca el derecho de autor sobre la obra, y para formar parte de Vega o de cualquier sociedad de gestión hay que mandar una solicitud de ingreso que incluye la firma de un contrato de gestión. Un contrato de gestión. O sea, nadie va a hacer un servicio para ti sin firmar un papel y sin cobrarse, digamos, su parte, ¿no?, por realizar esas gestiones. En las GAE creo que el porcentaje es del 15%, si no me equivoco, de lo ingresado con tu nombre. En Vega no sé por dónde andará, pero bueno, el 25, no sé, la verdad que no lo sé exactamente, pero bueno, recaudan tus derechos, ya se llevan una buena tajada antes de entregártelos, si tienes la suerte de que te los entreguen, porque después muchas veces ni siquiera te los liquidan. Y bueno, pues nada, que el contrato de gestión es un contrato de adhesión, o sea, es un contrato que tiene una serie de cláusulas que preestablece Vega y bueno, pues tiene el contenido que le interesa a Vega, claro. O por lo menos no tiene por qué tener un contenido que te interese a ti. Y además son cláusulas que no son negociables por separado. En Vega tienes que estar 5 años por contrato. Si quieres estar 2, no puedes. Tienes que estar 5 y ya está. Y se acabó. Y si tú tienes un contrato vigente con Vega y te quieres marchar antes de que se cumpla ese plazo, tendrás que alegar un incumplimiento contractual por su parte, si puedes, o algún tipo de perjuicio que te haya causado, algún tipo de negligencia, pero si no hay una causa, digamos, un poco extraordinaria, no te puedes ir hasta que transcurren los 5 años. Son plazos poco flexibles, normalmente. Y además, bueno, habitualmente son renovables automáticamente. Si no avisas en, no sé si son 2 meses, con 2 meses de antelación y de una manera que conste fehacientemente, o sea, ya estamos hablando de un burofax que mandar al notario, ellos lo van a renovar automáticamente por otros 5 más y te quedas en la web. Y bueno, ahí al final siempre digo, es muy importante leer los contratos, porque es que parece una perogrullada, pero hay una cantidad de veces que nos estamos metiendo en relaciones contractuales y no nos damos cuenta, pero cuando vamos al banco, bueno, ya sabes, ¿no?, todas las cosas que pasan. Y hay contratos que tienen un montón de cláusulas que establecen un montón de condiciones de las que no eres consciente hasta que te empiezan a fastidiar. Y cuando te empiezan a fastidiar, a lo mejor vas a consultar, oye, ¿qué puedo hacer? Y no puedes hacer nada. Lo máximo que puedes hacer es esperar a que pase el plazo de 5 años. Entonces, bueno, siempre que asumas un compromiso con alguien de que va a prestar un servicio, pues, bueno, ver si te compensa o no. Ya os digo, no lo vas a poder modificar, no te van a modificar el clausulado para aquí específicamente. Entonces vas a tener que ver si en su conjunto el contrato te resulta ventajoso. Si en su conjunto no te resulta ventajoso, pues yo creo que es mejor mantenerse libre, ¿no?, y tener todas estas opciones de, bueno, pues mira, yo a mi colega le quiero dejar utilizar mi obra pues gratuitamente, ¿no?, como para este fin permito el uso de mi obra sin ningún tipo de...
Bueno, otro gran tema, así, para dejar también unas pinceladas, el tema de la creación, mis fotos, las cuelgo aquí, qué pasa, no sé qué, las fotos son de Facebook. Hombre, yo de momento no he visto ninguna red social por hablar de este fenómeno en concreto, porque en relación con Internet podríamos hablar de mil cosas, ¿no? Internet y los derechos de autor, pero en relación con las redes sociales, no conozco ninguna red social que entre sus condiciones de uso establezca que, bueno, pues que le estés cediendo tu autoría de alguna manera, pero sí las hay que han intentado, como Instagram, no sé si visteis la noticia, hacer cambios en sus condiciones de uso que suponían que pudiesen ceder la utilización de tus fotografías a terceros, incluso a cambio de compensaciones económicas, y ni pedirte un permiso específico para esa utilización, ni compensarte económicamente de ninguna manera, aunque Instagram se forre. Rápidamente han dado marcha atrás porque el efecto que ha tenido la noticia, y me parece un efecto muy lógico, es que hay un montón de gente que ha abandonado la plataforma. Probablemente muchos de ellos serían creadores, pero seguro que también hubo gente que son autores de primeras fotografías, gente que tiene allí sus fotografías familiares, sus fotografías personales, y que no tiene ganas de tener que enfrentarse en un juicio a alguien por utilizar sus fotos de las vacaciones, no sé dónde. Aquí esto es un poco como lo de Vega. Pues cuando entras a formar parte de una red social, se entiende que la entidad que sea propietaria de esa red social te va a prestar un servicio, y ese servicio va a tener unas condiciones de uso que siempre aparecen por alguna parte de la página. No es la parte que más se ve, siempre es la parte que está más escondida y con la letra más difícil de leer, bueno, ya sabéis, muchas cosas. Pero está ahí. ¿Qué pasa? Que, bueno, no sé, hay muchas dificultades a la hora de deciros, oye, pues no hay ningún problema con que subáis esto, sí, porque hay que ir viendo caso por caso, y luego también hay que tener en cuenta que la mayor parte de prestadores de este tipo de servicios son empresas que ni siquiera son empresas españolas. Estamos hablando de empresas americanas. Ya podremos entrar en un tema de, bueno, ¿y qué ley se aplica? ¿La ley americana? ¿Dónde tengo que ir a litigar si tengo algún problema con esta gente? En teoría, muchas veces, según las condiciones de uso, tienes que ir a Pensilvania, a, no sé, Carolina del Sur. Es como, jamás vas a hacer nada, realmente, ¿no? Y si se lo planteas a un juez español, porque tú eres un ciudadano español que está teniendo ese problema, ese juez es competente, no es competente, ¿qué ley aplica? ¿La ley americana, la ley española? Es complicado, pero bueno. En todo caso, por el hecho de subir una obra a una red social, en principio no tienen por qué adquirir su titularidad, y ni siquiera deberían exigirte, pues, una cesión tan amplia que les permita hacer ese tipo de usos como los que tiene Instagram y todo eso. Pero bueno, si queréis saber, leeros desde luego yo, material que fuese sensible, o sobre todo material que yo haya negociado la cesión a un tercero o algo así, revisaros también los contratos que tengáis con terceros, por si acaso al subir esa obra a la red social, pues ya no es que la red social se vaya a volver su propietaria, sino que a lo mejor estás incumpliendo tú el contrato con otra persona, un contrato que tienes previamente. Son armas de doble filo porque, claro, es tan fácil que usarlas para promocionarte, para darte a conocer. Yo creo que ahí cada uno también tiene que ir estableciendo con el tiempo su estrategia y decir, mira, pues a lo mejor esta obra mía, pues sí, la difundo así porque me interesa para promocionarla, pero esta en cambio no, me la reservo yo, no voy a dar lugar a que haya ningún tipo de duda, ni ningún tipo de problema, y la muestro por otras vías. También tiene mucho que ver con el momento profesional que vivas. A lo mejor al principio de tu vida profesional, pues eso te interesa generar fotografía, o te interesa generar artículos, textos sobre los que tú también eres titular, y te interesa divulgarlos, licenciarlos bajo Creative Commons, permitir todo tipo de usos para que haya más facilidad, para que circulen y para que se te conozca. Pero a lo mejor cuando eres un consagrado, pues ya no todo eso. Recuerdo que una anécdota que leí en la prensa, que ya no recuerdo quiénes eran los protagonistas, pero bueno, había una reunión del Ministerio de Cultura, en la época en la que estaba así, pues con la industria, tal, no sé qué, artistas, fotógrafos, incluso yo creo que había algún fotógrafo. Y creo que me acuerdo de su nombre, pero bueno, no lo recuerdo. Y se quejaba en esa cena, en esa reunión selecta, de que
había gente que usaba sus fotos para ilustrar sus perfiles de Facebook, ¿no? Y según decían en el artículo, lo decía indignado. Y a mí, hombre, no sé, yo por muy consagrada que estuviera, me parecería incluso un homenaje. Y desde luego me parecería algo que desde el punto de vista de mis derechos de autor y de la explotación que yo hago no tiene ningún tipo de relevancia, pero el hombre estaba cabreado. Y bueno, luego otra cosa que también hay que tener muy en cuenta y que ya nos va a llevar fuera del ámbito de los derechos de autor es el derecho de imagen, el derecho a la imagen de las personas que pueden aparecer dentro de la fotografía. El derecho a la propia imagen es un derecho que está constitucionalmente protegido y que se considera un derecho fundamental de la persona, entonces es objeto de una protección muy especial. Bueno, esta foto me imagino que también suena este tema. Es una publicidad de una compañía de móviles que se llama Virgin Mobile, que creo que opera en Sudáfrica, si no me equivoco, y que cogió una foto de Flickr, la recortó y la utilizó en las vallas publicitarias, ¿no? La chica que aparece ahí es una adolescente americana a la que le había sacado la foto su monitor durante unas vacaciones en un campamento, ¿no? El monitor subió la foto a su Flickr, permitiendo usos comerciales de la foto. Y Virgin Mobile, la verdad que no sé si con el consentimiento del fotógrafo o no, la utilizó, ¿no? Entonces esta chica llegó un momento que se enteró, no sé exactamente por qué medio, de que su imagen aparecía en las marquesinas, y además con un mensaje que pues, cuando tienes 15 años es especialmente hiriente, porque es como deshacerte de tu amigo pesado o algo así. Entonces demandó a Virgin Mobile y también demandó a Creative Commons, porque estaba bajo Creative Commons para usos comerciales, no por violación de derechos de autor, porque ella no era la creadora de la imagen, pero sí por violación de sus derechos de imagen, por su derecho de imagen. Y si no me equivoco, ha ganado. Además. Entonces, bueno, cuidado. El derecho a la propia imagen en España tiene protección fundamental y están totalmente prohibidas las intromisiones ilegítimas con ese derecho. Esto es texto de la ley. Esto significa que están prohibidas, entre otras actividades, la captación, reproducción o publicación por fotografía de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada. Claro, cuando hablamos de lugares de su vida privada es relativamente fácil acotarlo. Saber cuando alguien está dentro de un espacio privado es relativamente sencillo, por lo menos cuando no está en un espacio público. Pero lo de momentos de su vida privada, tú puedes estar en un momento de tu vida privada en medio de la calle. Pues, de acuerdo con la ley, no se pueden captar imágenes de personas en esos momentos, y mucho menos reproducirlas. Sí se permite la captación, la reproducción o la publicación de imágenes de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o de proyección pública. O sea, ahí se da un poco de flexibilidad, porque bueno, también puede tener interés informativo, interés histórico incluso. Pero siempre que la imagen se capte en un acto público o en lugares abiertos al público. Creo que esto da mucho lugar a paparazzi y tal. Y también se permite para la información gráfica sobre un suceso o un acontecimiento público, cuando la imagen de la persona aparezca de una forma accesoria. O sea, por ejemplo, está pasando algo en la calle, ha habido un accidente y yo estoy cruzando por allí y detrás, en el fondo de la fotografía, no como objeto principal de esa foto, pues yo aparezco, ¿no? Y eso se utiliza para una información sobre actualidad. Bueno, pues no tengo nada que decir, en realidad tampoco es algo que me incorre demasiado y está permitido realmente. A veces hay un poco de duda respecto de cuando se captan imágenes gráficas para informar, ¿no? Porque la imagen puede llevar añadido un pie de foto. La imagen a lo mejor puede ser una imagen que no daña nuestra imagen, en la que aparecemos de forma colateral, no principal y demás, pero a lo mejor dice debajo el consumo de alcohol entre los jóvenes ha subido y tal. O sea que a veces no estamos solo ante qué nos dice la imagen, sino todo lo que la rodea. Y bueno, en cualquier caso no hay intromisión ilegítima, esas intromisiones ilegítimas que están terminantemente prohibidas, si hay consentimiento expreso de la persona de la que estás captando la imagen. Se habla de un consentimiento expreso, es decir, esa persona, o sea, no basta con que te vea sacarle la foto,
o que, bueno, pues tú de cualquier manera sobreentiendas que te está autorizando a captar su imagen y a reproducirla. Tiene que decirte expresamente que te permite captar la fotografía y reproducirla. El problema va a ser siempre de prueba. Es decir, no, es que tú me dijiste ya, pero no, ¿dónde está eso? Por escrito. O sea, la ley no te obliga a que ese consentimiento conste por escrito, pero en la práctica vas a necesitar que sea así, sobre todo si vas a hacer una explotación importante a posteriori de esa fotografía que podría ser interrumpida por esa persona que aparece ahí. Cuando se trabaja con modelos, cuando se trabaja... Sí, bueno, en fin, lo más habitual es que firmes ya un documento de consentimiento de esa persona, en el que incluso se suele determinar la finalidad del trabajo, pues es para un reportaje de moda, o es para tal, o se va a publicar en este medio, o es para... yo puedo utilizar la imagen en cualquier medio, y se suele establecer también un ámbito territorial en el que puedes hacer la cesión. O sea, pues puedo utilizar tu foto en España, la puedo utilizar en todo el mundo, etc. Y bueno, hay una última excepción en la que sí se permite la captación de imágenes de personas en la fotografía, y es cuando en la toma de imágenes predomina un interés histórico, científico o cultural relevante. Esto es un concepto abierto que nuevamente los que van a determinar finalmente si hay ese interés histórico, científico o cultural relevante va a ser el juez. Los jueces son muy poco dados a considerar la relevancia, ese criterio de la relevancia de ese interés, ¿no? Van a decir, bueno, sí, a lo mejor había un cierto interés histórico, pero no lo consideramos suficientemente relevante como para que tú reproduzcas la imagen de esa persona sin su consentimiento expreso. Entonces, hombre, es algo que dependiendo a qué te dediques, pues te condiciona mucho, te condiciona bastante, ¿no? Y sobre todo pues trabajando a pie de calle y pues fotografiando acontecimientos sociales, o pues, te puede llevar a dificultar bastante la labor. O te puede llevar a tener un montón de material que no te decides a mostrar porque aparece gente captada muy directamente, o a seleccionar las fotos en función de que no sea reconocible nadie y demás. Pero bueno, es algo que inicialmente está ahí y hay que respetarlo. También mencionar que el derecho a la imagen de los menores está especialmente protegido, está todavía más protegido que el de los adultos. Porque, bueno, aunque en principio pudiese corresponderle a los padres o a los tutores legales de ese niño a autorizar la captación de la imagen del niño cuando no ha llegado a la mayoría de edad, hay ciertos casos en que eso puede acabar siendo controlado por un juez. Pero bueno, esto afecta más al trabajo pues, en la prensa rosa o todo ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor los padres puedan tener un interés económico en mostrar a la criatura, pero, bueno, pues un ministerio fiscal, un juez considera que no puede mercadear con la imagen de su hijo, ¿no? Puesto que es un menor. Debería ser así. La última incidente fue con una propuesta en un escaparate de una niña de primera comunión. Como pasaba en el tema de Prensa Rosa. Ya, sí, bueno. Yo creo que a lo mejor esa protección especial se desarrolló del menor, del derecho a la imagen del menor se desarrolló más por problemas que estaban viendo con la prensa rosa, pero bueno, claro que puede tener incidencia en tu trabajo diario. Ha habido, incluso recuerdo, por los años que se puede tener un fotógrafo para una piscina de niños. En España. Lo que pasa es que el tío estaba haciéndolo como de un mal rollo, como la cámara bajo la toalla, pero que hay una accesibilidad enorme. Es raro el mes que haya una noticia relacionada con una detención de una redacción de pederasta. Sí. Estamos todos muy sensibilizados con el tema de la imagen y de los niños. Y aparte que se conoce, estos casos de que una foto, pues como que te acabo de comentar, de una chica, una chavala catalana, tenía su tienda, llegó una familia y la denunció y finalmente el Tribunal Superior de Cataluña redujeron la pena y obligaron a pagar costas a la parte demandante. En un principio que hubieran ingresos. Condenado a la fotógrafa. Por poner el escaparate de su tienda por la niña.
Joder, pues no sé, mira que no se hace eso. O sea, las horribles fotos de comunión allí en los aparatos de fotos. Si llega como en bandeja de plata una familia con un cuñado abogado cabrón. Hay mucho de eso. Sí, a lo mejor también es alguien que dice, oye, pues mira, yo voy a sacar tajada a esto, voy a pasar a este tío y ya verás. Descarado, porque además. Sí, fue algo feo, digamos. Sí, fue aportando que sí, que había creado daños psicológicos. Hombre, yo ese asunto no lo conocía y tampoco conozco, pues eso, la sentencia, lo que pudo fallar y demás, pero... Vale, pues también tiene o sea, hay un componente en este caso en concreto yo creo, hay una costumbre, es socialmente aceptado en nuestro país que se haga eso, o sea, yo no sé si mis fotos de comunión las uso algún fotógrafo, pero es algo que socialmente se sabe que suele pasar y que a veces se menciona y además tampoco tiene una gran trascendencia. Quiero decir que es un criterio que a lo mejor tendría que haber servido también para matizar la... Sí. Firmar a la familia un contrato de gestión de derechos para ese uso. Sí, que muchas veces manita gracia que te hacen dar con el papelito siempre. Tenemos que acostumbrarnos, ¿verdad? Sí, pero es que también después llegas sí. a la hora de hacer un proyecto. A ver, no es lo mismo un proyecto que tener una tienda de fotografía. Hombre, en un estudio es relativamente más fácil, porque aparte eso es como mucho más mecánico y a la hora de cobrar o de ponerte de acuerdo en lo que sea, pues le dices, oye, pues fírmame esto y ya está. Pero en otras situaciones, yo pienso, por ejemplo, en el trabajo que la gente del colectivo, en muchos otros fotógrafos, hicisteis en el 15M y, joder, pues a lo mejor hay un montón de fotos que si llevas esto a rajatabla, si tienes miedo de que te aparezca el típico pues que no las puedes exponer prácticamente. La calle no. Hombre, yo creo que entraría... Ahí estás culero, y además con un interés cultural porque es una asociación. O sea, yo ahí tendría más histórico. Sí, histórico, no, es distinto a lo que te digo, porque tienes una tienda que está aparente, eres tu beneficio comercial, porque tú tienes tus contactos. Y es un espacio que compartimos todos, no sé, entiendo de otra manera, pero hay que ser paranoico. Ya. Pero bueno, que siempre estás un poco a la sentencia después. Ya, camino, pero sí que no. Yo creo que a lo mejor entraría en la última excepción, de que son imágenes en las que predomina el interés histórico y social. No deja de ser una pública. Una manifestación, una pública. Pero vida privada, es que el tema de la imagen de lugares o momentos de vida privada. La vida privada deja todo demasiado abierto. Sí, el problema es el término captación. Empieza por ahí. Todos los términos son un problema. ¿Esto es una captación? Sí. Según esa redacción, por llevarte la cámara a la cara, pues ya estás cometiendo un delito. Bueno, ahora estamos hablando de... Está prohibida la captación. Tú dices, oye, esto es tu momento privado y tú estás captando. Que pues ya lo hemos podido. Bueno. Esto vale, no hace falta que firme, ¿no? Estamos entre amigos. Lo que está evidenciando, como bien Zoila, es que no consiste una permanente zona gris. Estamos hablando de derechos de autor y propiedad intelectual. Por eso hay que huir como de la peste, de la gente maniquea, ¿no? Que es como el copyright es bueno o es malo. Los derechos de autor son buenos o son malos. Pues depende. Por eso está gustando mucho la charla, porque evidencia que son toda una serie de convenciones y de historias que estamos permanentemente en una zona gris. Por supuesto no tiene ningún sentido intentar empujar a alguien que una imagen de una niña haciendo la primera comunión si haces fotos de primera comunión. Pero esa misma protección, por ejemplo, también se puede utilizar para que las personas que estuvieron haciendo traducción a lengua de signos en las asambleas del 15M, que fue una de las imágenes más icónicas de alguna manera, pues se quería utilizar con el anuncio de Coca-Cola. De hecho, nosotros aconsejamos cómo tenía que proceder ella para parar eso. ¿Sabes? Porque aparte los de Coca-Cola se querían pagar, ¿eh? O sea, en este caso no era como cojo la imagen, me la propia, en este caso era una grabación en vía pública, un acto público, como una asamblea, las asambleas que se hacen en Sol. Por eso comento que es que muchas veces la literalidad de la ley, la ley de propiedad intelectual, desconozco cómo estarán redactadas en otros países. La española es absolutamente demencial. O sea, todos y cada uno de sus apartados son absolutamente discutibles
legibles, vidriosos e interpretables, ¿no? Y sobre todo pues, también con el tema de y otras cosas como el tema del derecho a la propia imagen. Entonces digo que el mismo marco jurídico que permite intentar imponer a un fotógrafo, poner a una niña haciendo la primera comunión en un escaparate, en un estudio, en el catálogo de un estudio, es lo que permite que una persona nos salga en anuncio de Coca-Cola pues, una lengua así. Creo que es todo muy, muy ambivalente. Está claro, lo único que quiero decirte es que, uno, no tenemos que paranoiarnos que haya una ley. Eso sí. O sea, eso para empezar. Yo soy el primero en defender. Hay que salir a la calle y hacer todas las fotos que queramos hacer. Ahora, hay que ser muy consciente de que esto existe. Primero, por respeto a los demás. Eso es para empezar, al margen de las leyes. Primero, por respeto a los demás. Segundo, porque hay un riesgo real de que alguien, por un interés, como esos padres de ese niño o esa niña de comunión que fueron a por la pasta y dijeron, coño, mira, una ley y uno ya metió la pata poniendo la foto de mi niña y voy a ir a por él. Un abogado, pues me imagino que le asesoraría. ¿Y acertó? O sea, dice, no tiene ningún sentido. Pues sí, acertó. Pues en primera instancia le dieron 10.000 euros. Luego al final, bueno, la cosa se recondujo gracias a otro tribunal. ¿Ya? Pero, pues, si somos profesionales o si nos interesa el tema de la fotografía desde un punto de vista más amateur o desde un activismo, ser consciente de estas cosas. Entonces, yo siempre he pensado, desde mi profesionalidad, que la línea debería estar marcada en el uso. Entonces, Coca-Cola va a hacer un uso de mi imagen y va a vender millones de botellas de Coca-Cola diciendo que ser Coca-Cola es beber Coca-Cola, es ser solidario, porque sale una muchacha haciendo una labor social para todos, coño, que pague por ello, desde luego que pida permiso. Y luego hablemos de las condiciones, hablemos de si yo quiero o no quiero. Ahora, yo he hecho una foto de esa misma persona en esas mismas circunstancias y voy a preguntarme a mí mismo si puedo o no puedo ponerla ahí, en ese entorno. Ahí es donde yo digo que no seamos paranoicos. Yo estoy viendo lo que parece que no se distingue mucho es el ánimo de lucro, porque cuando hay un ánimo de lucro con el de Coca-Cola parece que es claro. El fotógrafo de Barcelona de alguna manera está utilizando una foto, un trabajo que le ha cobrado al fotografiado y de alguna manera lo está utilizando para cierto tipo de promoción que le puede generar más ingresos. Podría ser también discutible. No sí. Decir, sería un uso comercial. Un uso comercial, efectivamente, pero el uso comercial puede sacar dinero de la foto, puede sacar dinero de la foto de la niñita, que alguien lo ve y diga, ¿qué foto más bonita de comunión le has hecho a esta niña? Yo quiero una igual para mi hijo. Por lo tanto, de alguna manera se puede entender que cierto lucro le puede estar sacando. Que además probablemente ya haya cobrado ese trabajo. Pero en el caso de fotografía en espacios públicos como las que estamos viendo aquí, es más complicado o sea, yo puedo estar en una manifestación y a lo mejor no quiero salir en la portada en primera imagen, porque a lo mejor he dicho que estoy en España y quiero decir, puede haber situaciones en las que a mí... O sea, y si estás con una señora que no es tu mujer oficial, pues no te vayas, joder, a un acto público. Tan escondente, si no quieres que te vean. No sé. Pero puede haber distintos motivos. Hombre, sí que hay una distinción, si es lucrativo o no es lucrativo, pero es que no podemos perder de vista que en un caso como los que estamos comentando ahora hay tres partes. Está el autor de la foto, está la persona que no quiere aparecer ahí y está el tercero que utiliza esa foto finalmente. Claro, eso sería una cosa. Es que el tercero que... Entonces estamos hablando de Coca-Cola, quiere utilizar la foto, necesita varias cosas. Necesita, por supuesto, la cesión del autor, que tendrá que ser pagada si el autor quiere cobrar la foto, pero necesita la autorización de la persona cuya imagen aparece en la fotografía también, que a lo mejor quiere cobrar o no quiere aparecer en la publicidad de Coca-Cola. Pero si es un medio de comunicación pública, no necesita esa autorización. No, porque estás informando de un tema de actualidad, como decíamos antes, si apareces de manera accesoria, no sé qué. Pues, no, porque es una... aunque seas... No, hay veces que se utiliza para ilustrar una manifestación, un primer plano. Sí, hombre, ahí estaríamos en el terreno de si es un momento público o si es un momento privado. No, una manifestación. Por ejemplo.
o considerar que el acto de participar en una manifestación es algo, una decisión privada tuya, lo que vayas haciendo durante esa manifestación. Es que todo es privado, o sea, todo es una decisión privada. Lo que pasa es lo único que se desarrolla en un ámbito público, pero es privado. O sea, Hombre, la decisión siempre es privada, no, pero estamos diciendo, la actividad que tú estés haciendo ahí, a lo mejor ahí sí cabría ese matiz de decir, bueno, pues yo lo que estoy haciendo es besar a mi pareja. Es algo privado que está pasando. Claro, pero es que tampoco nos puede condicionar eso de entrar en la actividad, ¿no? No, yo creo que en ese caso, además, en principio, no había ningún problema. Estaba pensando en que si los herederos del policía te van a demandar, ¿no? Sí, por eso nos sacamos un cargo. Sí, entonces, yo creo que no. Espero que no. Yo creo que tampoco podemos estar Si estás sacando fotos en espacios públicos de algo que tienes duda, Yo recomendaría hacerlas. recomendarías hacerlas, pero... Sí, yo creo que hay que ponerlo por delante. Y aparte, una manifestación, es lo que os comentaba antes de, vale, aparece para ilustrar una información de autoridad, por ejemplo, pero es que debajo aparece un pie de foto denigrante o algo así. Ahí a lo mejor sí que hay un cambio, porque están haciendo una valoración de lo que tú estás haciendo en esa foto. Bueno, pero a lo mejor esa editorial, claro, de alguna manera le puedes exigir una responsabilidad. Es que salgo yo ahí tomando una cerveza, que estamos tomando una caña, y es un reportaje sobre el alcoholismo en España. Yo con eso porque ha habido varias tácticas para que no se intente fotografiar a la policía en la calle, y una de ellas, ha habido más cosas, aparte del terrorismo, seguridad, etcétera, era también el derecho a la propia imagen. Es decir, pues el policía te jode. Sí, porque ahí sí que no hay una actividad privada. En la calle y tal. Pues una de las argumentaciones que se ha hecho, ha habido varias, para que no se fotografien antidisturbios, agrediendo a la gente, era el derecho a la propia imagen. Claro, evidentemente sale bastante mal retratado que no estás forrando a alguien con la porra. No, pero claro, eso es lo que estabas haciendo. Entonces, una de las argumentaciones. Eso es un trabajador público. Ya. También con doble reserva. De la ultranza de los derechos de policía y los ciudadanos. Yo creo que a veces también es una estrategia de di lo que sea, di algo y trata de poner obstáculos y que, aunque sea para rebatir algo un poco absurdo, pues que la gente tenga que hacer un esfuerzo. Está claro. Pero la policía, por ejemplo, la ordenanza de la Policía Municipal de Madrid, hay una, no me acuerdo cuál es, el número, pero vamos, lo tengo más o menos controlado, que dice que de uniforme y en acto público tienen que ser fotografiados. Sin más, lo dice su ordenanza. No hay aquí de... Es que eso no es poniendo una multa no sé qué. Es relativamente sencillo en las manifestaciones, bueno, que es donde más problemas hay y donde más nos pueden pegar. También es donde más sencillo es hacer fotos, porque es donde más gente hay y donde más podemos ser y donde más nos podemos arropar unos a otros. Y yo cuando más problemas he tenido es para hacer una foto, pues por ejemplo, de un policía municipal poniendo una multa. Esas han sido las discusiones más gordas, o con una grúa, o una fachada de una comisaría. O sea, las discusiones más gordas las he tenido en esas situaciones. Luego en manifestaciones, pues alguna vez he tenido un problema que me han dado un porrazo, o que me han... o he tenido discusiones, y el único juicio que he tenido ha sido porque unos antidisturbios estaban empujando un coche de la policía municipal que no arrancaba. Eso es lo único que me ha llevado a juicio a mí. Entonces, bueno, yo creo que hay, aparte de que estás informando y estás recogiendo algo de importancia histórica y importancia social, también está el tema de que el ejercicio del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado es algo controlable. No pueden hacer cualquier uso. Claro, estamos en un momento histórico muy... Pueden hacer cualquier uso de la fuerza, pero tú puedes decir, oye tío, así no se ejerce. Ellos tienen la exclusiva, ¿no? Bueno, ellos tienen la porra y eso ya está por encima de cualquier ley, de cualquier... En ese momento te dan. Lo refleja así la ley, ¿no? Las fuerzas de orden son los que tienen la exclusiva del uso de la violencia. Sí, ya se lo también. Lo usan. No, quiero decir que pues una justificación también de un trabajo informativo y de una labor de recopilación de imágenes en esas circunstancias tiene una justificación de poder servir a la utilización
poder servir para controlar el uso de la fuerza que se está haciendo ahí. O sea, yo creo que como institución pública, ya sabemos que esto no es lo que interesa, pero como institución pública que tiene el monopolio sobre la violencia, es que una cosa es lo que dice la ley, claro, la ley dice no puedes matar, si matas te pasa esto, pero los asesinatos pasan y los excesos policiales suceden. Quiero decir, hay que diferenciar, es que la ley dice no se puede pegar, todos sabemos que se puede pegar. La ley dice que ellos tienen la exclusiva en el ejercicio de la utilización de la violencia y se supone que la tienen que utilizar para un fin determinado, que es mantener un orden público que no tiene cualquier definición, tiene una definición concreta. Pero luego ellos no son los únicos que usan la violencia. La violencia se usa en más circunstancias y por parte de personas que no son miembros de esas fuerzas. Pero siempre debería caber un control a posteriori del uso de la fuerza que ha hecho ese agente. Independientemente de... Entonces yo creo que deberían ser transparentes y que, pues igual que él te dice, no, es que no me puedes fotografiar porque vulneras mi derecho a la propia imagen, yo te digo, tú eres una persona que está ejerciendo una función pública en un espacio público y que además tiene reconocido un poder muy especial y muy potente y muy exclusivo, que es el de pegarte. Eso tiene que estar muy controlado. No se quiere que se controle, pero... Está claro, pero yo te planteo otra pregunta, o planteo una duda entre nosotros. Lo que haga la policía y por qué lo hace, y con el beneplácito de las autoridades, y en unos sitios más que en otros, eso lo sabemos. No es cuestión ahora de descubrir quién es la Cifuentes, ni de descubrir cómo están tratando de poner parapeto a un descontento social que crece en las calles, que crece en Internet. Eso yo creo que más o menos todos estamos muy concienciados, y si estamos aquí es porque de alguna manera pues, nos hemos entrado por esos medios y venimos a. Pero el problema que yo veo es que las excepciones del artículo 8 de la ley de la propia imagen establece comunicación pública. Yo no sé si literalmente dice medios de comunicación pública o dice para comunicación pública. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con el 20 de la Constitución, el derecho a... porque eso va luego sobre los fundamentales de la Constitución? ¿Quién es un medio de comunicación pública? Yo que tengo un blog, yo puedo pedir un habeas corpus cuando me detenga la policía por hacer fotos en una manifestación. Puedo pedir un habeas corpus y decir, oiga, yo amparado en el 20 de la Constitución y en la excepción 8ª le he hecho fotos a este señor que está uniformado y en la vía pública, porque yo tengo un blog, yo lo publico en mi blog, que es un medio de comunicación, y expongo allí mis... O sea, ¿eso se puede o no se puede? Porque ¿quién dice? ¿Cómo un medio de comunicación pública dice yo soy un medio de comunicación pública y tú, que somos un colectivo que bajo una cabecera, ¿lo somos o no lo somos? O sea, es el IE, ¿cómo se dicen las siglas estas para registrar? Tienes que estar... Sí, una cabecera. Esa es un poco la pregunta. Lo comentaron los de Legal la otra vez. La verdad que no lo conozco Eso en el próximo debate. En el siguiente. No, sí. Te lo estoy preguntando. No, es que lo hablamos en el anterior debate, en el de fotografía, poder y represión, y vamos a organizar otro para seguir porque siempre nos cortan porque hay alguna manifa y nos tenemos que ir. Pero en el próximo, acudan. Hola, acudan. Lo que me genera las dudas. Estaban los de Legal y al parecer comentaban que había que tener una cabecera legal dada de alta, no me acuerdo exactamente. No que hubiera que tener, sino que si tú podías demostrar que lo que estabas haciendo era para un uso mediático, exacto, te no, benefició. Sí, te beneficia, exacto. Dicen, no hagas fotos, tú, te beneficia en acreditación, insistes. En caso de que haya juicio, pero que tú tienes derecho también a grabar como ciudadano o teniendo simplemente un blog. Sí, eso es lo que digo yo, que se nos está yendo un poco, ¿no? O sea, que hay que ir haciendo... No, bueno, la presentación ya se acabó, en realidad al final yo no preveía que íbamos a llegar
a estos temas, pero nada, así que el cierre se refiere simplemente a, sobre todo, tema de derechos de autor, que hagáis cesiones suficientes para, cuando hagáis cesiones de vuestros trabajos, que sean suficientes para que el tercero que lo va a utilizar pues pueda usarlo para el fin que le interesa, pero que sean mínimas, las estrictamente necesarias, no más, porque ¿para qué? Que comprobéis las condiciones de los contratos con prestadores de servicios en internet, con editoriales, con todo lo que os venga a arreglar la vida o a intentar facilitar las cosas de alguna manera, pues bueno, saber un poco qué asumís. Y luego que hay que ser siempre muy consciente de que en la actualidad la dualidad entre creadores y usuarios de contenidos y demás pues, está más presente que nunca. Entonces, si en algún momento, en algún tipo de fotomontaje collage, obra derivada, transformada, incorporáis materiales creados por terceros, pues que tengáis en cuenta si ese material está libre, si permite el tipo de uso que vosotros queréis hacer, si no lo está, pues que habléis con el autor, que al fin y al cabo autores somos todos. Y nada, esas son las ideas un poco que quería dejar sobrevolando. Entonces ahora nada, hay que nos diga Nacho cuando tenemos que desalojar. No, bueno, es que a las 9 cerramos el portón, pues queréis hacer alguna pregunta. O continuar un poco el debate, o hay un cuarto de hora. No sé. Yo quería comentar una cosa, o preguntar, cuando a lo mejor participas en algún concurso en la que tú subes tus fotos y las cedes, bueno, en el fondo no estás negociando nada, simplemente te estás adheriendo a unas cláusulas tipo... Cuando subes las fotos. Cuando subes las fotos. Sí. Entonces, bueno, en el momento en el que se estás cediendo realmente las fotos a cambio de nada, a cambio de participar. Y por lo tanto estás facilitándoles a ellos que tengan un concurso en el que puedan elegir un material. Sí. Y tú no te sé si os suena, creo que fue para el logotipo de Madrid 2020 o algo así, puede ser. Sí. Que participaron, concursaban estudiantes de diseño, es que ya no me acuerdo muy bien, fue hace un año o algo así. Y muchos sin saberlo, al entrar en el concurso, entre las bases aceptaban que estaban, independientemente de que fuese premiada o no la obra, estaban aceptando la cesión de derechos. Tampoco sé exactamente con qué profundidad, no os puedo concretar ahora, pero bueno, vamos, que se hicieron un banco de diseños gráficos cojonudo a costa de eso, ¿no? Hombre, a mí eso me parece un abuso, pero desde luego la mejor forma de evitarlo es me leo las condiciones y en este concurso, que puede tener proyección y todo lo que quieras, pero me exigen para poder participar ceder todos mis derechos, pues no quiero participar y ya está. De todas maneras, el 21 va a haber una charla mucho más centrada en ese término, la va a dar Juanjo. Vale, que tienen un grupo en Facebook que es de esto, cláusulas abusivas a concurso. Yo sé, bueno, de otra más. Yo solo quería incidir en el tema de cómo es todo de paradójico y todo lo gris que es el tema de los derechos